corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo lo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hola mis amados, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente en este día. Como ven, vamos hoy a compartir sobre la cena del Señor. La palabra que tenemos para hoy es que llegue a tus corazones. Esta palabra que tenemos para hoy es que tú la entiendas perfectamente de lo que realmente significa todo esto. Y ahí donde estás, yo te pido que inclines un momento tu rostro
para que coloquemos este momento en manos del Señor. Dios, te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi amado, por este espacio, por este momento, y te pido, Dios de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el cual vamos a hacer esta celebración de la cena, que seas tú guiándome, oh Dios, que tu Espíritu Santo esté en mí, me controle y sea el que hable realmente lo que tengo que hablar, y que llegue a mis hermanos allá donde están, para cuando lleguemos al momento de la cena, de la partición del pan, Señor amado, se haga con el debido respeto y con buen entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo te invito, el texto central con el que vamos a predicar hoy es 1 Corintios capítulo 11. Que tengas tu Biblia allí. Pero antes de empezar con el tema como tal, yo quisiera hablar un poco del marco histórico que antecede a la cena del Señor. Para hablar de la cena, debemos hablar primeramente de la celebración de la Pascua, ya que la cena fue instituida en esta fiesta judía, la cual con el tiempo se unió también la fiesta de los panes sin levadura. Se efectuaba cada año y celebraba la salida de los judíos del pueblo de Egipto, guiados por Moisés. La salida después de unos 400 años de esclavitud. Y en especial también la celebraban porque era dando gracias por haber librado a sus primogénitos también de la muerte. Esta fiesta duraba una semana. En los meses de abril o mayo, entre abril y mayo era que se celebraba. Y la asistencia de los hombres era obligatoria. Esta cena de la Pascua, la fiesta de la Pascua, se debía hacer en las horas de la noche. Eso nos lo dice a nosotros Éxodo capítulo 12, versículo 8, donde dice que y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Era la ley que debían hacer esto anualmente, en este tiempo, y con esa duración. Entonces, era una celebración casi que nocturna. Habían también unas características en cuanto a la celebración de la Pascua, y sería muy importante que nosotros las tuviéramos en cuenta. Por ejemplo, había una costumbre, la costumbre para tomar esta cena era que ellos nunca estuvieron sentados, sino siempre recostados. Es así como la cabeza del uno tal vez iba casi sobre el pecho del que estaba al lado, y se recostaban sobre el brazo izquierdo y dejaban la mano derecha libre para poder tomar los alimentos. Es importante que miremos esa escena para que nos ambientemos un poquito de cómo era. Aparte de eso, entonces debemos nosotros entender que Jesús y sus discípulos también estaban en esta misma posición. También dice la historia que la persona principal se hacía en el centro y que los otros se hacían hacia los lados como en especie de una U, más o menos, para que nos vayamos ambientando en ese momento. Marcos 14, 18 nos dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Estamos leyendo la versión Reina Valera. Esta versión dice sentado, es decir, y cuando se sentaron. Otras versiones dicen, pero algunas versiones se van más al original. Esta palabra es realmente en el griego la palabra anakeimai, anakeimai, y significa recostados, es decir, recostados a la mesa. Como la cabeza del uno quedaba casi que en el pecho del otro, eso lo podemos mirar también en Juan, capítulo 13, versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Estamos hablando de Juan cuando Pedro le hizo señas para que le preguntara al Señor Jesús quién era el que lo iba a entregar. Entonces mire que la misma palabra nos está ambientando en esta forma como estaban compartiendo la Pascua. También hay una característica en esta parte, y es que en la Pascua
en la fiesta de la Pascua, se acostumbraba a darle dinero a los pobres. Es por eso que tal vez se explica por qué Judas abandona la cena. Cuando vamos a la palabra en Juan capítulo 13, versículo 29, encontramos que nos dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, porque era la costumbre. Entonces se creía que Judas estaba muy pegado al maestro, muy cerca. Judas era una persona de confianza. Cuando habla de aquí de la bolsa se refiere al dinero, porque Judas era el tesorero, era una persona de confianza en ese momento. Y Juan estaba al lado derecho. Por eso Juan le hace directamente la pregunta al Señor. Y el Señor responde. Entonces, pensando de que iba a darle dinero a los pobres, o que iba a comprar más elementos para la fiesta de la Pascua, es que encontramos nosotros que Judas abandona el lugar. También encontramos un marco social en esta celebración de la Pascua, y es que se reunían familias pobres y familias adineradas, pero había distinción entre ellas, es decir, había humillación, había acepción de personas, no todos eran iguales, porque el que tenía bastante lo hacía sin mirar a aquel que tenía nada para comer. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a la palabra, ahora sí, 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver que Pablo, el apóstol Pablo, inicia alabando, es decir, aprobando lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo en ese momento. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué les está diciendo Pablo al inicio? Bueno, yo estoy aprobando lo que ustedes están haciendo, es decir, han seguido mi direccionamiento, están haciendo las cosas bien, y entendamos que lo que nosotros hacemos en la Pascua es para Cristo. Eso es lo que Pablo les quiere decir al iniciar este capítulo. Pero Pablo les está diciendo, les hace una amonestación más bien, y lo encontramos en los versículos siguientes. Mira lo que dice: pero al anunciaros, lo encontramos en el versículo 17, le dice: pero al anunciaros esto que sigue, es decir, primero lo está alabando, o sea, está diciendo lo que están haciendo están bien, pero ahora en el versículo 17 encontramos lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, es decir, no lo está aprobando, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Miren por qué dice Pablo, el apóstol Pablo, que en parte lo creo. Vamos al siguiente versículo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, es decir, haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, no está allí en la iglesia de Corinto. Esta es una carta que envía Pablo a la iglesia de Corinto, porque él se entera la forma como la iglesia está llevando la celebración de la Pascua, porque ya en esa época, ya el pueblo judío, los cristianos celebraban la fiesta de la Pascua, la hacían semanalmente, es decir, no era que estaban contradiciendo las ordenanzas de Dios. Lo que estaban haciendo en ese momento era que tenían una comunión, un ágape, es decir, que todos se reunían y compartían, y después hacían la cena inmediatamente. Eso lo hacían el primer día de la semana, ya lo vamos a ver. Pero entonces entendamos nosotros que aunque Pablo está diciendo que la iglesia está haciendo las cosas bien, esta parte no la está aprobando, porque cada quien toma esta celebración de la cena a su propia manera, es decir, no tienen en cuenta
a los menos necesitados. Y vamos para allá y dice, el apóstol está afirmando que esta clase de disensión era necesaria para que los creyentes verdaderos se identificaran, es decir, para que aquellos que realmente estaban convertidos a Cristo mostraran misericordia, porque es uno de los 10 mandamientos. De hecho, es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a mostrar que amamos al prójimo y que cumplimos con esa ordenanza de Dios si no tenemos en cuenta a nuestros hermanos? Cuando un hermano está padeciendo, nosotros deberíamos saber, por sencillo que esto parezca, a veces es difícil enterarse de quiénes están necesitados. Pero es nuestra obligación y es nuestro deber saber cuándo un hermano necesita alimento. Es decir, cuando tú estés en tu casa alimentándote, cenando, comiendo, con todo lo que el Señor te haya puesto en ese momento, tú deberías pensar también, ¿será que hay una familia que no está comiendo? ¿Será que hay alguien necesitado? Eso es lo que realmente deberíamos hacer cuando nosotros nos sentamos a la mesa y mirar a quién podemos ayudar. Y esta era la parte que el apóstol Pablo no alababa, es decir, les estaba llamando la atención. Ahora, ¿cuál es el motivo real de la amonestación? Vamos para allá. Mire, versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, se llena. Dice el versículo 22, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Es decir, ¿por qué vienes a mostrar que tú sí tienes mucha comida aquí donde nos estamos reuniendo toda la iglesia? Si tú tienes tu casa donde puedes comer en opulencia, pero aquí debes mostrar humildad. Acá debes traer para compartir. Trae mucho, pero trae para compartir también. Y dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergüenzas a los que nada tienen. ¿Qué le voy a decir? Le dice el apóstol Pablo. ¿Los voy a alabar? ¿Me voy a alegrar por eso que ustedes están haciendo? Dice, no, en esto no los voy a felicitar, en esto no los voy a alabar. No lo están haciendo correcto. Por eso es la amonestación que Pablo hace. En la iglesia de Corintio, la cena se convirtió en una glotonería y en un beber en exceso mientras otros estaban hambrientos. Había poca caridad y había poco compañerismo. No había demostración de unidad y de amor. No lo había. Nosotros como cristianos debemos mostrar amor por los demás. Debemos mostrar amor por nuestros hermanos. Que nos duela la necesidad de los otros hermanos. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Y era lo que al apóstol Pablo no concebía. Es más, no había demostración de unidad y de amor que debía caracterizar a la iglesia. Esto no era tampoco una preparación para la comunión, para compartir la cena del Señor. Esto es un acto muy importante. Y Pablo condenó estas acciones y recordó a la iglesia el verdadero propósito de la cena del Señor. Ellos compartían y después compartían la cena del Señor. Tenían un ágape como buena iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros el día que lo hacemos por tradición, el primer domingo de cada mes, qué bueno sería que nosotros ese día lleváramos algo de alimento a la iglesia, a nuestro lugar de congregación, y compartiéramos de lo que nosotros llevamos con todos los hermanos y compartimos y hablamos. Eso es un ágape, eso es una comunión. Y después de eso nosotros compartiéramos la cena del Señor. La cena del Señor la encontramos en 3 libros de los evangelios sinópticos, que Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22.
Y también lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, que es donde estamos compartiendo. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Etimológicamente es acción de gracias y viene de la palabra griego en el infinitivo eucharistein, y de ahí traducida al latín es que significa eucharistia o lo que conocemos como Eucaristía. Esa es la cena del Señor, realmente es acción de gracias. La cena del Señor es una representación visible que nos recuerda la muerte de Cristo por nuestros pecados y la esperanza gloriosa de su regreso. Nuestra participación en la cena fortalece nuestra fe a través de la comunión con Cristo y el compañerismo con otros creyentes. La cena del Señor también es la respuesta del hombre hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo en su obra redentora. Es nuestra respuesta, es una manera de acercarnos a Él. La cena fue instituida por Cristo antes de la crucifixión y después de la cena de la Pascua. Pero posteriormente en la iglesia primitiva, la cena del Señor se repetía habitualmente, separada de la celebración de la Pascua, de acuerdo con Hechos capítulo 20, versículo 7, donde lo hacían el primer día de la semana. Recordando el nuevo pacto, nosotros tenemos que entender que la Santa Cena, la cena del Señor, nos recuerda el pacto, el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24 nos lo está diciendo. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La construcción gramatical que existe aquí, en que yo recibí del Señor, se refiere a que Pablo, por tradición, recibió y aprendió, y él también está educando a los que están con él. Continúa diciendo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mira lo que dice el versículo 24. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es decir, nos recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cada que nosotros compartamos la cena, debemos recordar ese sacrificio. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí nos habla específicamente del nuevo pacto que hizo el Señor Jesús. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Con el pacto antiguo, la gente podía acercarse a Dios solamente a través de los sacerdotes y a través del sistema de sacrificios. Con la muerte de Cristo en la cruz, trajo consigo un nuevo pacto de Dios con nosotros. Ahora, en este momento, mi amado hermano, usted y yo, todos, sin excepción, podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. Eso es maravilloso, lo que nosotros tenemos en este momento, y debemos darle ese valor que realmente amerita. Comer el pan y beber la copa muestra que estamos recordando la muerte de Cristo por nosotros y renovando nuestro compromiso de servirle. No solamente llegar, darle gracias, hacer un acto solemne, pero cuando nosotros participamos de la cena, también estamos diciendo al Señor Jesús: yo quiero servirte, porque reconozco lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Reconozco ese nuevo pacto que tú hiciste, porque ahora tengo entrada directa al Padre a través de ti, y yo te doy gracias. Y decirle también: yo te quiero servir. Todos estamos en la obligación de servirle al Señor de la manera que Él a cada uno nos los pide. También con la cena nosotros estamos anunciando
la muerte y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El tomar la cena, el compartir la cena del Señor, estamos reconociendo su muerte, la estamos promulgando, estamos divulgando que Cristo murió por nosotros, pero también tenemos la esperanza certera de que Cristo vendrá nuevamente por su iglesia. Y eso tiene que llenarnos a nosotros de gozo impresionante. Por eso tenemos que hacer esto con una ocasión especial. Esto para nosotros debe ser algo tan solemne, tan respetuoso, que debemos presentarnos muy bien delante de Él para hacerlo. Por eso no debemos tomar la cena indignamente. No podemos hacerlo, mi hermano. Por eso tenemos que ir delante de Él de una manera correcta. Versículo 27. Vamos a leer hasta el 30 y lo vamos a comprender mejor. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí hay dos frases que debemos nosotros prestarle atención. La primera es, tres frases. La primera, indignamente. La segunda, pruébese cada uno. Y la tercera, sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, tomar la cena del Señor indignamente, de acuerdo con el contexto de 1 Corintios, capítulo 11, se refiere a la forma de hacerlo. Veníamos hablando de la manera como los ricos participaban de esa comunión en opulencia, participaban de esa comida que llevaba en opulencia, mientras habían unos que no tenían nada que comer, es decir, mostrando su arrogancia, su vanidad y, bueno, tantas cosas que se muestran cuando nosotros no compartimos algo que podemos compartir. Entonces el contexto se refiere a la forma de hacerlo, a la forma de como lo estaban haciendo las personas más acomodadas en ese momento dentro de la congregación. Cuando la palabra dice sin discernir el cuerpo del Señor, significa no entender lo que la cena del Señor representa y no distinguirla de una comida normal. Lo que hacen esto se condenan a sí mismos. Esa es la parte que debemos nosotros discernir el cuerpo del Señor. Es decir, no es una comida cualquiera. Ahí debemos compartir. Pero esta cena del Señor es lo que nos acerca más a Cristo. Esto tenemos que separarlo totalmente. Las prácticas no bíblicas o hipócritas hacen que la persona sea indigna de participar de la cena del Señor. Si comiese en tal condición, estaría comiendo y bebiendo juicio contra sí mismo. Ahora, no mostraría tampoco aprecio por el propósito y el significado del sacrificio de Cristo. Estaría manifestando falta de respeto, estaría manifestando un desprecio, es decir, tienen poco lo que es una cena. Pablo da unas instrucciones específicas relacionadas con la forma en que debiera celebrarse la cena del Señor. Primero, deberíamos participar en la cena del Señor con una actitud de arrepentimiento, porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados, que también deberíamos tomarla dignamente, con reverencia y con respeto, que también deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos algún pecado sin confesar o alguna actitud de resentimiento. Esto nos recuerda que estamos preparados y listos solo cuando creemos en Él y lo amamos. Nosotros no podemos llevar rencores o resentimientos a la cena del Señor. Es tan así que el Señor ni siquiera una ofrenda recibe si tú estás enojado con tu hermano. Ahora mucho menos compartir la cena del Señor, lo que nos recuerda su sacrificio.
Eso es importante para que lo entendamos. Y debemos examinarnos nosotros para no ser condenados con el mundo. Versículo 31 y 32 dice: si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Es decir, analízate tú primero cómo estás con el Señor antes de ir a la cena. Y hay un excelente consejo que nos da el apóstol Pablo. Dice, versículo 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Es decir, no lo vengas a hacer aquí con glotonerías. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, le está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, les dice lo que tienen que hacer. También les da una amonestación. Y también les está diciendo lo correcto que deben hacer en la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor significa el sacrificio del derramamiento de la sangre y muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo por el nuevo pacto para la redención de nuestros pecados. Mateo 26, versículos 27 y 28. Dice la palabra: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto significa que Jesús es el soporte de nosotros en nuestra vida. Significa que el pan y el vino que nosotros tenemos representados en la cena simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Al participar de la cena del Señor se obtiene gracia, se obtiene acercamiento a Jesús. Saber que Cristo está disponible y que Él está presente para nosotros. Esto es algo maravilloso, esto es algo tan especial. El versículo 25 nos dice, el versículo 25 dice: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora, debemos recordar en la cena del Señor, pensando en lo que hizo y por qué lo hizo. Si la cena del Señor solo se convierte en un ritual, nada más, o en un hábito, sencillamente, algo piadoso que pensamos nosotros que es, ha dejado realmente de recordarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y perdería totalmente su significado. Ahora, miremos quiénes participan en la cena del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice quiénes son los que realmente participan de la cena del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, nos está dando las herramientas correctas para que nosotros podamos participar de la cena del Señor. El arrepentimiento, es decir, ninguna persona inconversa debe comer y beber en el acto que conmemora la muerte de Cristo. Han de ser personas muertas al pecado y vivientes para Dios, nacidas de nuevo, mediante la operación del Espíritu Santo. Es decir, que no basta con decir que se cree o que mediante una confesión aceptó a Jesucristo. Eso no basta, mi amado hermano. Debe dar muestras palpables de que hay un verdadero arrepentimiento. Porque convertirse es dejar de hacer lo incorrecto. También nos está indicando, uno, arrepentimiento; dos, el bautismo.
Es decir, nacer de nuevo en Cristo mediante el bautismo. Ninguna persona, por buena que sea, ninguna persona está en condición, según este orden divino, de tomar la cena si no está bautizada. Es decir, arrepentimiento, conversión, bautismo. Así estaremos bien delante del Señor. Entonces, si una persona no está bautizada, no puede tomar la cena. Y lo tercero es tener una buena conducta. Si su conducta no es apropiada, violando sus compromisos, esos compromisos que usted hizo delante del Señor, de dar un giro de 180 grados, de dejar lo que estaba haciendo que no le agradaba al Señor, dejarlo atrás, dejar de hacer eso. Si usted no viola esos compromisos, pierde el derecho a participar de la cena. ¿Por qué? Porque no estás bien delante del Señor. Para ir a la cena debemos ponernos a cuenta con el Señor. Y debemos hacerlo con vidas limpias, con un corazón limpio, delante de Dios. En la cena participan los fieles del Señor, los que obedecemos su voluntad. Toda persona que participe de la cena del Señor debe ser cristiana y que se haya bautizado adecuadamente. El bautismo es necesario, es la mejor manifestación de que estamos arrepentidos y de que vamos a ser personas diferentes, totalmente. Concluyendo, así como la cena de la Pascua recordaba los sucesos de la salvación en torno al Éxodo, la cena del Señor también nos recuerda la crucifixión de Jesús y nos mantiene con expectativas, no como espectadores ni expectantes, no, nos mantiene con expectativas hacia el día del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted está en expectativa es algo que va a suceder, es algo que sí es real. Eso tenemos que aprenderlo. No podemos ser espectadores y expectantes, no. Tenemos que mantenernos a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos invita a su cena para conmemorar su sacrificio como sus invitados. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bonita!, ¿no? Que el Señor nos esté invitando a nosotros a su cena mediante una forma de alimentación que corresponde a la fe. Esto es una forma de alimentación que nos indica a nosotros y le indica al Señor que tenemos fe en Él. Y déjeme decirle, mi hermano, que en ningún otro lugar Dios está tan cerca del ser humano como en Jesucristo. Y en ningún otro sitio está Cristo tan familiarmente representado como en la cena del Señor. Su cuerpo, su sangre. Simbólicamente, en ninguna otra parte está el Señor tan representado y de una manera tan familiar con nosotros. La fe genuina del cristiano se mide con el amor y la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esto para nosotros debe ser un acto solemne, un acto especial, algo que no podemos hacer a las carreras. Allí donde tú estás, debes presentarte delante del Señor y preguntarte si realmente estás listo o estás lista para tomar la cena del Señor. Porque sabes una cosa, hay otra cena que nos está esperando, hay otra cena tan especial. Quiero que vayamos a Mateo 26, versículo 29. Dice la palabra del Señor: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo beba de nuevo. Bendito sea el Señor. Cristo anticipa tener compañerismo, unidad con los creyentes en el reino milenario después de su regreso. Mis amados, esto debe ser suficiente para nosotros. Esto debe ser tan especial para nosotros que debemos hacerlo con el mayor de los respetos, de la mejor manera, creyendo que esto nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo.
y debemos hacerlo de la mejor manera. Amén. Quiero que ahí donde estés, nuevamente verifiques tu mesa. Mira cómo está ese lugar que tú has preparado con anticipación, el pan y el vino. Vamos en este momento a compartir la cena del Señor. Dice la palabra del Señor, volviendo nuevamente a 1 Corintios capítulo 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a pedirle a Dios que para hacer este acto solemne, Él bendiga esta cena. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor amado, que seas tú bendiciendo este momento en cada casa donde están allá mis hermanos, con su altar especial, con su mesa especial, con ese sitio donde tienen el pan y donde tienen el vino, que te representan y simbolizan en este momento, te simbolizan a ti, oh Señor. Yo te doy gracias por este momento y te pido, Padre, que seas tú bendiciéndolo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Vamos a compartir el pan. Dice la palabra, leemos nuevamente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis amados, coman del pan. De la misma manera, dice la palabra, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Mis amados, este es un acto especial. Y hoy hemos compartido de esta manera la cena del Señor. Hoy nosotros anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por el nuevo pacto. Y hoy también anunciamos que Cristo viene. Y debe ser algo que todos creamos como buenos cristianos. Mis amados, qué bueno este momento tan especial. Qué bueno haber compartido la cena del Señor. Dios te bendiga grandemente allá en el lugar donde estás. Gracias, Señor, por este momento, por este espacio que nos has regalado. Bendito seas, Padre eterno, por siempre. Bendito seas, Señor Jesucristo, por siempre. Gracias, Espíritu Santo, por direccionarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho y hasta el próximo domingo.